Bueno, un poquito, así rápidamente paso la forma que nosotros trabajamos. Por lo general, la mayoría de las personas tienen el micrófono silenciado, porque si no se hace eco y es un barullo muy, muy constante. Lo que hacemos es trabajar los diferentes aspectos de la película y del cuento, y para opinar levantamos la mano, que se vea la mano, y vamos dando orden. Primero fulano, mengano, y así sucesivamente. Entonces, levantando la mano, ¿quiénes leyeron el cuento En el bosque? Yo lo leí, pero Bien. no ¿Y sé quiénes por qué. vieron la película Rashomon? Sí, Perfecto. también. Ok, todos hicieron bien la tarea. Rashomon es una película japonesa y en cierta forma tiene marcó un antes y un después en el cine esta película. Incluso en inglés muchas veces se habla del efecto Rashomon, no solamente desde la perspectiva narrativa, sino del hecho de decir que es un recurso al momento de contar una historia. Hay una película argentina que quizás muchos la recuerden, no muy vieja, que también es famosa por utilizar este recurso. ¿Alguien sabe de qué película estoy hablando? No. Cenizas del Paraíso se llama la película. Es con Leticia Brediche y, si no me equivoco, creo que mi amigo personal Leonardo Sbaraglia. Y ¿Qué tal? no sé si... Y Héctor Alterio, creo. Héctor Alterio. Héctor Alterio. Ahí llegó Yolanda. ¿Qué ibas a decir, Ida? Que te iba a preguntar si efecto Rashomon es efecto flashback. ¿Es lo mismo? Son dos cosas distintas. Son dos cosas gracias. distintas. Perfecto. Flashback. Bien, es una muy buena observación la que hizo su compañera. Vamos a hacer lo siguiente. Tendría que haber preparado esto porque no sé de qué iba a venir la pregunta. ¿Estás saludando, Susana? ¿O una pregunta? Estás sin audio, Susana. Hola, Yolanda. Susana, no tenés, Susi, no tenés audio. Ahora sí, ahora sí. Sí. Dale, porque no nos vemos. Nosotros no nos podemos ver, estoy con otra notebook, pero no nos vemos. Los veo a todos ustedes, pero no nos vemos nosotras. Fíjate que debe haber como una opción por ahí de como son los cuadraditos. En la esquina tiene unas flechas que quizás si la tirás para abajo se abre. A ver. Son diferentes opciones. Hola, Leo. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Hola, voy a entrar finalmente. Yo ahora de todos modos lo que voy a hacer es compartir pantalla para armar lo que se llama una pizarra. ¿Sí? Entonces, díganme si ven una pantalla en blanco. Sí. Sí. No. No. Ahí está. Sí. Sí, sí. Sí, blanco. Sí. Sí. Ay, Dios. Se me olvidó todo. Manejos del tiempo en el cine. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de manejos del tiempo en el cine, nos referimos a la forma en que un realizador trata de modificar diferentes aspectos en la forma de contar una historia. Entonces, vamos a hablar, por un lado, de lo que es lo que mencionó su compañera. El flashback. Por un lado esto. Vamos a hablar ahora de lo que habló no de lo que habló su compañera, sino de otra cuestión. Sería el... Lo está haciendo ahora porque no lo preparo. Está bien. Y escucho los comentarios, no sé qué dicen por ahí. No me saquen el cuero. Y elipsis. Ok. Yo tendría que haber buscado las definiciones específicas de esto, pero lo que vamos a hacer es trabajar con ejemplos. Y en realidad, como insisto, que yo esto no lo había planificado, digamos, en su momento como clase, porque no sé qué era la pregunta, pero me parece importante remarcar la diferencia entre uno y otro. Entonces tenemos, por un lado, Mirta Gamboa.
Sí. No, que vos estás diciendo que no tenés las definiciones. Yo tengo la definición de flashback. Yo la he Perfecto. buscado. Bien, ¿me la podés decir? También la busqué. Sí, cómo no. Técnica narrativa que consiste en intercalar en el desarrollo de una acción pasajes pertenecientes a un tiempo anterior. Se utiliza tanto en cine como en literatura. ¿Puedo leer la que tengo yo? Sí, por favor, Mariana. Si puedo leer la que tengo yo. Sí, te digo. Dice analepsis o escena retrospectiva, conocida también con la voz inglesa flashback. Es una técnica utilizada tanto en el cine y la televisión como en la literatura que altera la secuencia cronológica de la historia, contando momentos distintos y trasladando la acción al pasado. Muy bien. Yo tengo la de Rashomon. Perfecto. Ahí El lo vamos a ir efecto viendo. Rashomon. Perfecto. Entonces, muy bien. Acá, como sus compañeras muy bien lo han planteado, tenemos dos definiciones básicas de flashback. Una que es intercalar pasajes pertenecientes a un tiempo anterior, y la otra es alterar la secuencia cronológica de la historia trasladando la acción al pasado. Claro. Es decir, nosotros estamos viendo una película y de repente vemos algo que pasó cronológicamente anterior, en otro momento. Hay alguien que está... Ahí está, perfecto. Ahí silencié dos micrófonos. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien. Volviendo al tema de esto, tenemos el flashback y el flash forward. Entonces, en este caso, Rashomon utiliza el flashback, es decir, nosotros vemos la película, empieza en un templo, y a medida que estamos viendo, de repente notamos que cuando está el leñador hablando, vemos lo que ocurre en un bosque. Entonces la historia no sigue desarrollándose en ese templo destruido, sino que de repente la acción se desarrolla en el bosque. Eso es un flashback, es llevar la acción de lo que estamos viendo a un tiempo en el pasado. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí. Perfecto. Alteración a secuencia. Bien. Flash forward es lo opuesto, es decir, es una forma de mostrar una imagen que va a pasar en el futuro. El ejemplo más clásico que siempre doy para explicar esto, porque se genera mucha duda, es una película que se llama Gladiador. ¿Alguien vio Gladiador? Sí. Clásico. Sí. Perfecto. En la película es muy específico lo que voy a decir, pero en la película en un montón de oportunidades se ve la imagen de la mano de él tocando la punta de unas espigas. No sé si se acuerdan esa Sí. A lo largo de la película, cada tanto vemos la mano de él tocando las espigas. Y de acuerdo a la historia de él, nosotros pensamos que eso es un flashback. Es decir, bueno, spoiler alert. Es decir, que él está recordando cuando él llegaba a su casa. Y en realidad no es así. Cuando termina la película, bueno, los que no vieron, lo siento, el personaje del gladiador muere. Y lo que muestra el director es él en el cielo, que es igual a su, digamos, a su hogar. Entonces él pasa la mano por la punta de esas espigas. O unos yuyos, no me acuerdo bien qué era. Susana, Leonor, ahí te doy la palabra, dame un segundo. Entonces, lo que hace el director es plantear un flash forward, es decir, nosotros estamos viendo una secuencia y de repente nos plantean una imagen, y no sabemos qué es esa imagen, y al final de la película entendemos que es un flash forward, es decir, nos muestra lo que va a haber más adelante en el presente, y después la historia vuelve al presente. Señorita Susana Leonor levantó la mano, por favor active su micrófono y le escuchamos fuerte y claro. Acá en Rashomon, ¿cuál sería el flash forward? No hay flash forward en Rashomon. No. Lo estoy poniendo como forma de comprender lo que son los manejos del tiempo que hay. No hay flash forward en Rashomon. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá todos?
Sí. Bien, entonces, bien, así como tenemos el ejemplo de flashback y después el ejemplo de flash forward, como lo opuesto al flashback sería intercalar pasajes que pertenecen al futuro. Deme un segundo que estoy viendo esto. El tiempo anterior al futuro y elipse. El pasaje que pertenece. Leo, Y Leo. sí. Perdón, ¿sería lo mismo ponerle de Volver al Futuro? Te digo porque la estuve viendo los otros días. ¿Es más o menos esa la idea? Es distinto, En porque el ahí Flash Forward. en realidad lo que hace Robert Zemeckis en Volver al Futuro es tomar el futuro como una escena. Es decir, nosotros tenemos que aventuras en la heladería. Y nosotros agarramos un auto y nos vamos a la heladería. Bueno, lo que hace Volver al Futuro, que es tan novedoso, es toma el futuro como un lugar, digamos, lo cambia de una cuestión de tiempo a cuestión de espacio. Entonces es como que en vez de nosotros ir a la heladería a tomar un helado, de repente nosotros vamos al año 2045. Es distinto, porque el tiempo pasa a formar como un valor, empieza a tomar un valor espacial más que temporal. Nosotros hablamos del tiempo cronológico. Pero es muy buena la pregunta que hizo, creo que era Adriana. Sí, Bien. porque la vi y me acordé. Bien. Recordé. Sí. Rubén, ¿hiciste una pregunta? Pido disculpas porque esta mañana lamentablemente escuché sobre la radio un chico que en Salta pidió la renuncia porque ha sido maltratado por gente después de la muerte de un paciente dentro de un hospital. Lo que quiero decir es que en este momento voy a abandonar la clase porque mi señora es médico y vamos a ir a la marcha que vamos a hacer alrededor de acá de la Casa de Gobierno de Córdoba para un poco de toma de conciencia del gobierno que no aporta los elementos que se necesitan en los hospitales, además de traducir en los bajos sueldos, bueno, toda esa historia que ya la conocemos. Y el maltrato a nivel oficial que tiene el gobierno con la gente que está trabajando. Así que les pido disculpas y profesor, si puede llegar a grabar esta clase para poder no perderla. A mí me gusta mucho Kurosawa, he visto muchas películas de Kurosawa y me interesa lo que se habla aquí. Así que gracias, les agradezco y bueno, que todos tengamos conciencia de lo que sucede. Bien. Hasta luego. Rubén, anda en auto y lleva barbijo. Gracias. Perfecto. Gracias. Leo. Sí, Marta. Sí. No, quería preguntar por esta imagen que diste del gladiador y sobre el flash forward. En este caso de la imagen de las espigas, o sea, la imagen que se va a ver sobre lo que será en el futuro, ¿tiene que ser siempre la misma? Pueden ser varias. En el caso de Gladiador, el director elige repetirla, pero puede ser otra. Hay películas que trabajan mucho con eso. El flashback lo que tiene es que ayuda a comprender cosas. El hecho de decir, esta persona actúa de tal modo porque le pasó tal cosa. Flashback. El flash forward, en cierta forma, no, es distinto, genera mucho más enigma porque vos no sabés qué va a pasar. Claro. Va por ese lado. Claro. Correcto. Bien. Perfecto. Entonces, ahora, nosotros tomamos perdón, Virginia, ¿tenías una pregunta? Necesito que actives el micrófono, please. Está sin micrófono, Virginia. Sigue sin micrófono. En la esquina inferior izquierda vas a encontrar el dibujo de un micrófono tachado. Creo que tenés que tocar ahí para que se active el micrófono. Bueno. No sé que se congeló, Virginia. Bueno, seguimos y después volvemos a la pregunta que puede haber tenido su compañera. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Recién te veo, perfecto. Hola, Eugenia. Ok, entonces volvemos acá al tema. El tercer ejemplo que tenemos acá es la elipsis. La elipsis va de la mano totalmente con el concepto de lo que es el tiempo de un relato audiovisual. Por ejemplo, hay una película que se filmó acá en Mendoza con Brad Pitt. ¿Alguien sabe cómo? Virginia, ahí te escuchamos.
No, quería agradecer lo de Rubén. Sí, Gracias. momento. 7 años en el Tíbet. Momento, ¿sí me decías, Virginia? Quería agradecer lo de Rubén simplemente, no, gracias a ustedes, gracias. Perfecto. Sí, son cuestiones, a ver, es muy propio también de los entornos universitarios. Muchas veces nosotros, quizás a ustedes también le pasan en sus épocas de alumnos, lo que han sido alumnos de la Universidad Nacional, nos ha pasado de estar lo más tranquilos en una clase y de repente tener a alguien de algún gremio o de alguna asociación que entra a dar un mensaje y siendo el entorno de la Universidad Nacional de Córdoba, no es algo que como alumnos tenemos que desentendernos, es algo que es importante tener en cuenta. Volvemos al tema de elipsis. Dije una película con Brad Pitt filmada en Mendoza, ustedes dijeron 7 años en el Tíbet. Si vamos a ver 7 años en el Tíbet, ¿significa que vamos a estar 7 años en el cine? No. No. Porque el tiempo se comprime, es decir. Entonces, a eso uno se refiere con elipsis. El tema de decir que hay un salto en el tiempo. ¿Alguien vio una película que se llama Up? Una aventura, Bien, ahí la veo a Marta Jiménez. ¿Alguien más vio? Es de dibujitos animados. ¿Alguien la vio? ¿Qué película? Up. ¿Cuál? Up. Up. Sí, sí. De altura. Bien. Marta, ¿tenés micrófono? A ver si te escuchamos. ¿Me oís? Bajito. Sí. Leo, ¿me oís? ¿De qué hablo? Bajito. Ah, ya levanto el volumen. Ahí te doy la palabra a José en un ratito. ¿Ahora? Sí, ahí te escuchamos. Bueno. Bien. Bueno, Up lo que tiene... A José, te escuchamos. ¿Qué quieres decir, José? También se puede referir a, digamos, a elipsis, por ejemplo, un caso como la de ¿qué pasó con Baby Jane? Muy bien, ahí lo vamos a ver, en el caso de Up, lo que tiene esta película es que tiene toda una secuencia inicial cortita de unos 6-7 minutos que francamente es muy emotiva y muestra la historia de una pareja, que son Carl y Ellie, desde que se conocen siendo niños hasta su edad adulta mayor. Entonces, bueno, van pasando diferentes instancias y en un momento Ellie, la esposa, le está acomodando la corbata a él. Entonces se ve una corbata, otra corbata y empiezan a pasar varias corbatas. Las corbatas se convierten en moños, queda un moño, la cámara se aleja y el señor está viejo, es decir, que pasa de de adulto a adulto mayor. Eso es una elipsis, es decir, que hay un salto en el tiempo. Pedro Almodóvar trabaja mucho con eso, cuando hay películas que pasan años entre un momento y otro. Baby Jane al principio, para los alumnos nuevos. Baby Jane es una película que analizamos a principio de cuatrimestre, que comienza con una niña al estilo Shirley Temple bailando en un teatro de vodevil. De repente vemos un cartel, y están todo el mundo hablando de estas dos jóvenes, que ya no son más niñas, que son jóvenes. Y de repente pasa un tiempo más y son estas ya adultas que tienen un accidente de auto y una última elipsis más que dice esto ocurrió ayer. Y nos encontramos con dos señoras grandes, que son Baby Jane y Blanche, que son John Crawford y Betty Davis. Esos son elipsis. ¿Por qué lo marco? Lo marco porque podría haber dicho flash forward y flashback y cerrar ahí. Marco elipsis porque muchas veces se confunde flash forward con elipsis. Flash forward es que metemos una imagen que va a ocurrir en el futuro y después volvemos. Pero la elipsis lo que hace es hacer el salto del tiempo. Es el hecho de decir, si vamos a ver 7 años en el Tíbet, no vamos a estar 7 años con el culo en el cine. En cambio, cuando vamos a ver una película como Up o ¿Qué pasó con Baby Jane?, la elipsis hace esto, hace ese salto, de decir 10 años después, 20 años después, y pregunta a todos aquellos cinéfilos que estén acá presentes, se ganan una licuadora al que sepa cuál es la elipsis. ¿Le hago la pregunta ahora?
y vemos si al final de la clase la adivinan. La elipsis más famosa y más larga en la historia del cine. ¿Estela Zanetti quiere arriesgar? Sí. Está sin micrófono, Susana. Ahí te escuchamos. No. Yo quería dar un ejemplo de elipsis, pero no sé cuál es el ejemplo más largo. Claro, más largo. De alguna película que vos digas. No sé si vos me estás pidiendo eso. No, de la historia del cine, porque tú has considerado el elipsis más largo de la historia del cine. Ah, no la sé. Yo te quería dar un ejemplo, nada más. Mirta Gamboa. A mí se me vino a la cabeza, no sé, lo que el viento se llevó. No. Pero bueno, háganme acordar al final de la clase que se les diga, ¿ok? Bueno, ¿querés que diga la definición de elipsis? Dale, ¿quieres decir? Sí, la tengo acá, porque te quería dar un ejemplo. Es la supresión de una o más palabras de una frase, que desde un punto de vista gramatical deberían estar presentes, pero si no lo están, se comprende también perfectamente el sentido de la oración. Perfecto. Bien, no te quise interrumpir. Precisamente, es lo que hablamos la otra vuelta, que muchas veces podemos tomar el lenguaje escrito y encontrar una línea de conexión con el lenguaje audiovisual. Entonces, precisamente la elipsis... José, ¿querías decir algo? El Cinema Paradiso. Es un ejemplo. ¿Me escuchaste? ¿Cinema Paradiso? Sí. No, sí te escuché, pero no es... No. Ah, Es una supresión de mucho tiempo, ¿En Titanic también no hay una elipsis? También va hacia atrás. ¿En Amarcord? No. Vamos de vuelta. Hay un paralelismo entre lo que hablamos con el lenguaje escrito y el lenguaje audiovisual. La definición que dio su compañera Estela es elipsis en un texto que se transmite directamente a lo que es la elipsis en lo audiovisual. Es el hecho de decir, nosotros entendemos que hubo un amor entre estos dos personajes de la película Up, y no hace falta ver tanto para entender que pasó el tiempo. Por ejemplo, en el caso de Cinema Paradiso hay varios elipsis. ¿Por qué? Porque tenemos 3 actores que interpretan al mismo personaje. Empezamos con el personaje de Nino, creo que era, de chico, después pasa a adolescente y después lo encontramos ya como un realizador audiovisual grande. Y esas son 3 elipsis grandes que hay en la historia. Estela, sí, veo que levantaste la mano. Sí, quería agregar, porque estábamos hablando de frases, pero también en la técnica narrativa y en el cine, dice que también puede ser la supresión de algún acontecimiento y dentro del relato de la historia, y que no va a alterar la película, ¿no? La historia de la película. Precisamente. Por ejemplo, Hable con ella de Almodóvar tiene mucho de eso. Empieza en un momento y de repente dice 10 años después, o lo que fuera. Almodóvar trabaja mucho con la elipsis. Buenísima esa película. Esas personas arraigadas a cada uno y que a través del tiempo esas pasiones siguen presentes. Bueno, entonces teniendo en cuenta estas 3 cosas, ¿por qué hice este parate? Por el tema de decir que es una historia contada en flashbacks. Entonces, ahí la vemos a Mirta que fue a buscar las botanas. Bien, entonces tenemos la historia contada en flashback. No es lo mismo una historia contada en flashbacks que una historia que utiliza el efecto Rashomon. Le damos la palabra a la señorita Marta Tamburini, que había dicho que tenía la definición. Bueno, el efecto Rashomon es el efecto producido por la subjetividad y la percepción personal a la hora de contar la misma historia o situación, por lo que los individuos que cuentan estas lo hacen de forma diferente, de modo que cualquiera de las versiones es razonablemente posible, sin que por ello ninguna sea falsa, solo están influidas por la propia variabilidad y percepción individual.
Perfecto. Entonces, eso es el efecto Rashomon. Incluso hoy por hoy se dice mucho esta cuestión de referirnos al efecto Rashomon como un... perdón. Bien. Perfecto. Estoy aprendiendo a manejar la pizarra, así que ténganme un poco de paciencia. Entonces, la elipsis, acá pongo ejemplo para que sea más fácil. Dijimos 7 años en el Tíbet. Tenés el Tíbet y dijimos también otras. A ver. Oh, hay una ganadora que me lo mandó por privado. ¿Se ganó una licuadora? Se ganó la licuadora. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La Si peli? es por privado no vale. Bueno. No, está bien, porque el profesor lo va a decir al final. Bien, pero ya hay una ganadora. Ah, bueno. Sí, no me gané la licuadora. Pero a ver si alguien más me escribió por privado o no. Bueno, entonces esto es lo que quería plantear. Yo tengo, como vieron los videitos que les mandé al grupo, después le agregamos a María Lía y a Eugenia, creo que no estaban en el grupo, explicando los diferentes elementos. Yo tengo un video que hice explicando los tiempos. Hay otros tiempos, pero me gustó plantear esto. El presente, ¿cuál es el presente en Rashomon? Es el templo. Y los flashbacks es lo que ocurrió en la arbolada, en los bosques. Entonces, dejo de compartir el pizarrón. Sí. Bien. Yo siempre me acuerdo, les comento, mi profesora de geografía del primario, que era más del secundario del primer año, más mala que el doctor Neurus, y que no terminaba de escribir y borraba en vertical. En vez de borrar así, borraba en vertical. Así. Por eso. Bien, ahí dejo de compartir. Subjetivo. Justo estaba sacando foto, pero bueno. A ver, dame un segundo. Ahí les dejo un segundo más para que puedan sacar fotos de lo que quieran sacar fotos. Ahí la veo a Mirta. Susana, sí. Ay, perdón, Marta e Inés. ¿Me lo puedes mandar por WhatsApp a esto? Sí, después lo mando, porque esto lo escribí recién. Si quieren, después lo armo en un PowerPoint y se los mando. Perfecto. Bien. Bien. Entonces, dejo de compartir acá. Bien. Dejo de compartir y seguimos. Entonces, nosotros estamos trabajando con el cuento que se llama In the Grove, el bosque y la película. Entonces, empecemos. Bien, empecemos trabajando el tema de la trama. La trama del cuento, no de la película, del cuento. ¿Quién quiere contar de qué se trata el cuento? Mirta Eslava, ahí vi que levantaste la mano. Se trata del asesinato de un samurái que lo cuenta el leñador que le encuentra en el bosque, después lo cuenta, no me acuerdo bien si es la... Bueno, distintas versiones que todas tienen alguna diferencia, o sea, ninguna coinciden en todo. E incluso el del final es la voz del mismo muerto por intermedio de una medium. Teóricamente era lo que más se podía creer, si uno cree que existen los mediums, que pueda, incluso hablaba con voz de hombre, esa parte me encantó, pero no sé... Estamos hablando del cuento, estamos hablando del cuento. Claro, sí. No sabemos. Bueno, eso en realidad es eso, un asesinato contado por en distintas versiones, sería. Hago un parate sobre lo que comentaste ahí, Mirta. Yo tenía una amiga que era medium. ¿Ah, sí? Ahora es L. Ahora es L. Bueno, sigamos. Danos la dirección. No, ella era medium y ahora que comió tanto es XL. Ah, bien, me parece. No había La pandemia entramos todos a darle la comida. Marta Inés, Marta psicóloga. Algunas palabras en japonés
¿Japonés o chino? Sí, que hay una palabra en japonés. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 palabras. ¿Vos sabés qué quieren decir? Ahí las podemos separar y buscarlas, pero muchas eran nombres propios. La verdad yo no hice la tarea de buscarlas porque dentro del contexto como que se entendía. Entonces, estas historias totalmente subjetivas, podemos entender, ¿qué son? Porque no es un cuento, ¿qué son? Relatos. Son testimonios. Muy bien. Son vivencias. Son vivencias. Son testimonios de una comisaría, técnicamente. Sí, son declaraciones. Como que yo agarro y tengo testimonios o declaraciones. A eso te referías, Miren, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Son testimonios o declaraciones. Marta, psicóloga. Lo que dije eran puntos de vista de cada persona que veían la realidad de acuerdo a lo que pensaban cada uno, y a sus vivencias, a sus puntos de vista, y a sus emociones, y a lo que ellos piensan, a su cosmovisión. Creo que son versiones de unos hechos que sucedieron en el bosque. Sí. Precisamente, son totalmente subjetivas y son como cada uno vio la situación. Entonces, son reportes que ocurrieron. Sí, veo que hay varias manitas. Empezamos con José María, después Marta Tamburini. Como también puede ser una verdad relativa. Entonces, ya vamos a entrar a eso. Porque es como que piensan en el cuento como una cebolla. Como que hay que ir pelando las capas, o una alcachofa, que es mejor. Hay que ir pelando las capas hasta lograr encontrar la esencia. Entonces vamos primero sobre, por ejemplo, un lector se topa con el texto, no sé dónde lo dejé, por ahí debe estar, se topa con el texto, lo lee y ¿qué es lo primero que le llega? Le llega que son testimonios o declaraciones sobre un hecho y de ese modo vamos a ir viendo, vamos acercándonos al hecho en sí. Seguimos con la señorita Marta Tamburini. Bueno, la secuencia de este cuento es en el Japón del siglo XII. O sea, entrelaza los diferentes relatos de los implicados como si fuera una historia mediante el flashback, una historia dentro de una historia dentro de otra historia. A ver, historia dentro de la historia, perdón. Precisamente, ahí la vemos a Esther que tenía problemas con inglés. Entonces... Pero lo que quería decir en realidad es que me llamó la atención porque al ser en el Japón de esa época, cómo es la mentalidad de los personajes, aunque cada uno lo ve desde su realidad, su pobre educación o lo que sea, la mirada es desde esa época, ¿no? Eso me gustó mucho. Precisamente, es el hecho de decir, Estela Zanetti, ¿levantaste la mano? Sí, pienso que en realidad cada uno trataba de salvar su honor, ¿no? Decir el Tajamoru, el asesino, ¿por qué? A ver, aprovechamos que te tenemos acá, Estela. Contanos cuál es el hecho, porque sí sé que es un hecho, no se sabe cuál es el hecho. Bueno, el cuento, digamos, tengo que pensar que no se me mezcle con la película, comienza con un interrogatorio de la policía hacia los testigos y a los protagonistas. Digo protagonistas porque también el muerto aparece, a través de un medio, aparece también relatando. Cada uno de esos relatos va interpretando la realidad, o sea, la escena de la muerte que transcurre en un bosque. Eso también es importante porque le da un contexto, ¿no? Es algo lúgubre en un bosque que da como miedo, qué sé yo. Vos empezás y decís, uy, acá que aparece. Y bueno, el policía interroga a los distintos protagonistas y a los... a la gente que ha sido testigo, ¿no? Bueno, un poco se basa en eso el cuento, a partir de un crimen que la policía ha encontrado al
posible autor, que es este bandido, este salvaje, que ha encontrado, y a partir de ahí empiezan todos los relatos. Es muy interesante porque cada uno, como vos bien mandaste en el video de Feynman, de hablando perfecto, vamos por la primera parte. Esther, y después Marta Tamborini. El tema es la violación de una mujer. Y ahí Precisamente, parte todo. El hecho es que una mujer fue violada y un hombre fue asesinado. Eso me refería, cuál era el hecho. También. Hay una mujer, un hombre muerto y una mujer que fue violada. Marta Tamborini. No, bueno, en el Quiero decir cuento una del cosa. bosque es un samurái que lo han matado y la violación de su esposa. Eso es el bosque, en el cuento, la muerte del samurái y la película esposa violada. también. Y después viene, sí, pero estamos viendo el cuento, creo. Pero coincide, pero el cuento es precisamente eso. Estela. No, quería decir algo, porque la violación de la mujer también es una cuestión a saber, porque según quien lo cuenta, la mujer no fue violada. Según el bandido, la mujer se le entregó, la mujer lo provocó. Entonces también no se sabe si fue o no una violación. No, la mujer no se le entrega de entrada. No, la mujer no se le entrega. Bueno, precisamente. Eso lo viste en la película, pero él cuando dice que la mujer se le entrega, que la mujer lo provoca, entonces él no tiene nada que perder, porque él es un seductor, qué sé yo. No hay una sola verdad. Precisamente, eso es un poco. Me encanta esta cuestión, me encanta porque eso es lo que provoca el cuento y lo que provoca la película. Marta, psicóloga. El problema, sí. Me parece que no hay que culpabilizar a la víctima. Es lo que se hace siempre en casos de violación. Cuando una persona está ante una escena de esa, ¿qué podés hacer? Yo quisiera que todos estuviéramos. A mí me pasó que casi me violan en Buenos Aires. Y uno no sabe qué hacer, ¿viste? Te taras, te da un shock. Yo me salvé porque, bueno, ¿viste? Me salvé por, no sé qué pasó con los tipos, pero eran como 5. Y la verdad se dicha, no te tienen que decir vos tenés la culpa porque vos abriste las patas, porque vos lo sedujiste. Eso uno lo hace sin pensar inconscientemente porque no sabe qué forma hacer ante una situación como esa. Entonces no hay que culpabilizar a la víctima. Ahí el victimario es el grandote ese Tajuro, no sé cómo se llama. Tajomaru. La chica es la víctima, así que no hay que decir que la otra la sedujo las pelotas. Si vos seducís, te tienen que contestar en forma adecuada, no tirándote por el pasto y revolcándote todo. Eso es lo que yo pienso. Precisamente, yo creo que hay dos temas, ahí te doy la palabra yo creo que hay dos cuestiones totalmente distintas. Por un lado, existe un problema de lo que ocurre hoy, que es la revictimización, que se llama. El tema de que una mujer sufre un hecho delictivo y hay una revictimización. Incluso hay una cuestión de que ahí la salvamos a Virginia, que dice que se retira, después le mandamos la clase. Pero hay un concepto de revictimización que es fuerte hoy en día. Yo creo que lo que plantea la película es que, el cuento, es la idea de el rol activo de la mujer. Y obviamente puede ser que efectivamente ella, al verlo, quiso tener ese encuentro, o es una forma de él desligarse de la responsabilidad legal y punitiva ante ese hecho. Son dos cosas distintas. Yo creo que nadie tiene acá la postura de decir ella lo provocó. Es el hecho de decir cómo se manejan todas esta permeabilidad entre un relato y otro. Eso es algo que quería dejar bastante en claro. Ida, vi que levantaste la mano. Una cosa cortita, que silencien los micrófonos porque hay ruido y están muchos prendidos. Y segundo, el cuento tiene algo diferente de la película. Por ahí se nos mezcla, pero el cuento tiene el testimonio de la mamá de la mujer.
que la la suegra. habla de sus virtudes, y en la peli Kurosawa no la toma. No lo toma. Muy bien ese punto adicional. Ida, ¿querés relatar esa parte del personaje de la suegra? Está sin micrófono. Se hizo tanto caso de apagar los micrófonos que se apagó el micrófono. No, es que la tengo acá, mirá. Sí, sí, sí. Dice que la hija tenía 19 años, que era una muchacha valiente, intrépida, que no había conocido a otro hombre y solamente conocía a su marido Takehiro, y que que ella no puede resignarse a aceptar esa suerte que sufrió su hija. Lo suplica una pobre anciana: ¿qué fue de mi hija? O sea, ella la defiende todo el tiempo, defiende su honor. Para ella, nunca la hija puede haber provocado a nadie. La mató el Tajomaru, pero la hija no tuvo nada que ver. Precisamente. Entonces, está muy buena esta cuestión de que hay un personaje adicional en el cuento que no está en la película. Personalmente yo creo que es una adaptación muy fiel entre el cuento y la película, y lo que hace Kurosawa es precisamente utilizar esta fidelidad como modo de mostrar una nueva historia. Hoy es muy común esta cuestión de decir cómo pasaron las cosas y en una película mostrar los puntos de vista. Pero para 1950 era algo totalmente revolucionario, era algo distinto y nuevo. Entonces, a medida que va avanzando los relatos, vamos descubriendo nuevas cosas. Y el último relato del cuento, ¿cuál es? El del bebé. El muerto. El de la bruja, el del muerto. La medium. Sí. O sea, habla el esposo a través de una medium. Bien, entonces, todos coincidimos, ahí va Adriana, todos coincidimos en un hecho, que es que el esposo falleció a mano de un arma blanca y que la esposa fue ultrajada. ¿Dónde está la diferencia entre relato y relato? Mirta Gamboa, vi que levantó la mano. Está sin micrófono. Perdón. ¿Dónde está la diferencia? Porque todos sabemos que la mujer fue ultrajada. No, yo quiero agregar, antes que sigas, sí. antes que sigas, quiero ampliar un poquito lo que dijo Ida, el relato de la anciana, de la suegra, que ella, aparte, digamos, de defender a su hija o de mostrar una buena imagen de su hija, también muestra una muy buena imagen del hombre. Ella habla como con orgullo de su yerno y dice que Takehiro es un funcionario de gobierno, que tiene 26 años, que tiene muy buen carácter y que no tiene enemigos. O sea, como que también lo defiende a él como una persona que fue incapaz de generar esta situación. Precisamente. Muy buen día, Dora. Tiene media falta. Nada más. Gloria, vi que levantaste la mano. Sí, yo pienso que a mí, bueno, estoy confundiendo con la película. Estoy confundiendo, estábamos hablando del cuento. No, iba a hablar de la mujer. La mujer. Bien, perfecto. Son cuestiones que está bueno que pasen porque el cuento está muy bueno, y está muy buena la película. Estela, sí. Tenés que activarte el micrófono, Estela. Ahí está. ¿Sabés qué quería decir? Perdón, que insistencia. Que yo, la película se llama Rashomon y también está basada en el cuento Rashomon. Y en el cuento El Bosque, del mismo autor, ¿no es cierto? No lo nombro porque no me sale el nombre. Lo que quiero decir es que en el cuento de Rashomon yo leí de qué se trataba y habla de una anciana también, justamente, a lo mejor tiene que ver, no lo sé, esto te lo puedo preguntar a vos, de una anciana que se encuentra en Rashomon, en la puerta, que significa que se encuentra ahí, en el cuento, ¿no? Se encuentra ahí en ese templo abandonado, en esa puerta abandonada que significa en Kioto Rashomon, se encuentra ahí con un vagabundo. Y tiene algo, el cuento Rashomon tiene también en la película, que nosotros no lo leímos, vos no nos diste a leer, vos nos diste a leer nada más que en El Bosque. Sí. Y tiene cosas
el cuento, que también están en la película, porque la película se llama como ese cuento, ¿no es cierto? Aunque parece que está basado en los hechos de solamente en el bosque, tiene mucho, por lo que yo leí. Yo no leí el cuento todo, pero leí de qué se trataba. Pasa que cuando están las cuestiones de las publicaciones, ahí te digo para la marca, cuando están las publicaciones de los cuentos, como la película se hizo tan famosa, se venden como todos los cuentos como Rashomon, y son Rashomon, que es, tengo entendido que se traduce como la puerta del bosque, o la puerta de la ciudad, por un lado son como dos cuestiones, y por otro lado está en el bosque, que en realidad es en la arbolada sería en la traducción. Los hechos que se discuten de lo que pasó y no pasó es el cuento en la arbolada. El ambiente, el aura, toda esa situación del humor que se genera es Rashomon, y de ahí toma el nombre, esa es la cuestión. Marta Tamburini, creo que habías levantado la mano. Bueno, que en lo que relataba Estela está la cuestión donde también la ética de lo que es robar para esa época, para esa gente, y esa puerta de Rashomon, una puerta muy antigua, una anciana está robando y lo ve un tipo simple que había sido dejado de su trabajo, la ve robando y se indigna, pero la mujer, la anciana, le dice que, porque la anciana estaba sacándole el pelo a los cadáveres, sabían tirar los cadáveres que nos reclamaban detrás de la puerta de Rashomon. Entonces estaba dele sacarle el pelo a los cadáveres. El ladrón, el hombre se indigna y le dice que por qué hace eso. Y dice, bueno, pero yo con esto hago pelucas y con eso puedo sobrevivir. Y lo justifica diciendo que esa mujer a la que le roba el pelo también era una mujer falsa porque vendía carne de serpiente por pescado, o sea, como que estaba justificado, y que ella solo lo hacía por sobrevivir. ¿Qué hace entonces este otro tipo analizando lo que le dice la anciana? Bueno, entonces yo también te puedo robar porque yo tengo que sobrevivir, perdí mi empleo, y le saca toda la ropa, la deja desnuda y se va. Eso es un hecho que ocurre ahí en esa puerta de Rashomon. Bien, ese es el otro cuento. Estela, levantaste la mano. Estela está sin micrófono. Ya, no, lo que pasa que en el cuento Rashomon, yo después vi muchas cosas en la película, porque esa puerta, como bien dice Marta, una puerta antigua, abandonada, la puerta del castillo, qué sé yo, era el lugar donde se escondían todos los rufianes, los villanos, y también donde dejaban abandonados los bebés. Bien, vamos por partes. No voy a mezclar, pero digo que también tiene, y ¿sabes qué? La película empieza como Rashomon, como el cuento, porque el cuento habla de ese lugar físico, y la película empieza con ese lugar físico, donde hace el relato y cuenta la historia. Por eso me parece que era interesante leer Rashomon también, o investigar, qué es lo que vos provocaste que investigue. Precisamente. Bien, ahora, volvamos al hecho de la situación que ocurre, que es la muerte del viajante y la violación de la señora. Bueno, no hablo más. Volviendo a la cuestión de lo que, ¿cómo te lo explico? De los valores y la ética que se planteó con el tema del robar y no robar. ¿Cómo lo engaña Tajomaru al comerciante? ¿Cómo lo engaña? Hay varias manos, pero quiero ver a alguien que nos haya hablado. Eugenia, pone a activar micrófono y te escuchamos. Lo engaña diciendo que tenía escondido un tesoro de espejos y espadas en el bosque, y lo lleva ahí donde están los cipreses, los abedules o cipreses, no me acuerdo qué planta era, y los bambúes. Precisamente. Y el hombre codicioso va. Muy bien, codicioso. El hecho de decir que juega un poco con la moral de cada personaje. El hecho de decir, está bien, Tajomaru es un ladrón, pero lo engaña a él no diciéndole tengo esto que tengo que vender porque sí. Tengo esto que lo escondí porque lo robé. O sea, eran bienes que no eran bien habidos, digamos. Entonces también está esta cuestión de que
si él no hubiera accedido a estas cuestiones, no le hubiera pasado. Entonces, ese era un elemento más dentro de esta cuestión de una constante necesidad de plantear la moral de cada personaje, porque Tajomaru era un ladrón hecho y derecho. Después tenés el comerciante. ¿Qué pasa? Él dice que, le dicen, acá vas a encontrar estas cosas más baratas, y va. Y bueno, y después está la cuestión de la mujer, que el hecho de la violación no es algo que creo que se pueda poner en tela de juicio de decir si lo provoca o no lo provoca, pero lo que ocurre después. Habla. Sí, Gloria. Lo que ocurre después. Sí. Lo que ocurre después en la película, ¿no? Sí, estamos hablando de la película. Ya se perdió el a mí me dejó en la duda. Él la somete, indudablemente. Ella, después, dice que, por las costumbres de esa época seguramente, que ella ha pertenecido a 2 hombres y que no puede vivir que uno de ellos tiene que morir. Ella se defendió trabajosamente antes de entregarse, antes de que la sometiera. A mí me dio la sensación de que se sentía justamente violada. Pero después la actitud de ella, las miradas, su interés en que alguno de ellos muriera, me la hizo ver como inhumana, qué sé yo, que quería salvar su dignidad a toda costa, y después ella se justifica diciendo que ella se iba a matar porque ella no podía vivir en esa ignominia. Y no lo consiguió, y en definitiva desaparece de la película. Sí se salva. Eso me dejó, toda esa última parte me dejó con muchas dudas, con su verdadera... Perfecto, eso es lo que quería mencionar, el hecho de decir el primer hecho, y después la problemática de ella, de decir que no puede tener 2 hombres que hayan estado con ella. Entonces, Ida había levantado la mano y después Marta, psicóloga. Quería decir de la mujer, primero la fiereza con la que pelea, porque pelea como un hombre, la admira cuando pelea con el puñal y demás. Pero si se acuerdan, piensen, porque es un segundito de la peli, cuando él está violando, nosotros vemos de atrás la espalda de Tajomaru, y la señora sube la mano así divina por la espalda hasta el cuello, como que está disfrutando en ese momento. Sí. Es lo que yo interpreté. O sea, no es ajena a los encantos del bandido, que a mí me fascina, y la psicóloga me dijo que es un psicópata que no me puede gustar. Bueno. Perdón, Marta, psicóloga, sí. No, es cierto. Lo que te dije era que era un psicópata, violador, agresivo, y que vos sos dueño de que te guste quien sea. O sea, no pongas palabras en mi boca, yo no te dije eso. Yo dije que hay gente que tiene la patología de ser esclavo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de amo a esclavo, de amo a esclavo. Igual que la película 50 sombras de Grey, ahí se da la técnica del sadomasoquismo, que es lo que pasa acá también, en donde una persona se somete, después no se somete, agrede, no agrede, y entonces pasan de ser las víctimas de una agresión a ser victimarias. Y esa es la dialéctica muy clara, que es lo que plantean acá. Bien, eso hoy. El tema, estamos acá, hablamos, son 2 cosas distintas. Está muy bien lo que plantea ella, del hecho de decir. Cacho Castaño lo explicó muy mal un poco la situación, pero bueno. Mirta Eslava, vi que levantó la mano. Sí, yo quería decir que Tajomaru tenía fama de ser muy mujeriego, y parece ser que tenía mucha experiencia con las mujeres, y quizá por su forma de tratarla, a ella le hizo cambiar de su actitud tan rebelde, que no quería saber nada, después que él la besa, como que ya no es, me parece que pasa a, como dijo Ida, pasa como a gustarle. Es lo que yo entendí, porque como dice, sube la mano, lo acaricia, o sea, sí, se defendió fieramente, pero después se accedió a los caprichos
Pues según el Sí, relato. antes de dar la palabra a Marta y después Dora, convengamos también el hecho de decir que de acuerdo y tampoco tenemos que irnos al siglo II, irnos acá 20 años atrás y dejarlo ahí, el hecho de decir que una mujer violada, incluso hoy vuelve a ser se revictimiza siendo culpabilizada, y en aquella época incluso dando una situación en la que ella no tenía opción, donde no había forma, ella, se entregara o no, iba a ser encontrada culpable de adulterio por la situación y la época en la que se desarrolla el hecho. Por más que hubiera sido en contra de su voluntad, por más que el tipo hubiera ido con una ametralladora, ella iba a ser acusada de adulterio, punto, lo cual es ilógico de acuerdo a los parámetros de hoy, ni siquiera los parámetros de hace 20 años atrás. Marta Tamburini. Pero aparte de que eso es cada uno, es la visión de cada uno. O sea, no es que el director te muestra lo que pasó. Cada uno está contando su verdad. Entonces, el criminal muestra, ella se entregó. Ella dice, yo no me entregué. O sea, no hay una verdad. Precisamente, Marta Tamburini. Bueno, es que yo creo que hay como una ambigüedad en esta parte en que ella se resiste al violador, pero después parece que sí le gusta esta nueva experiencia. Entonces se debate en ella si realmente está bien o está mal, pero es como una ambigüedad esa. Uno no llega a saber si lo hacía para que no lo matara al marido también, el acceder a la violación. Eso me quedó dando vueltas. Bien, perfecto. Dora había levantado la mano. No, yo quería decir más o menos lo que dijo Esther, o sea, depende de la visión de quién. Yo no me acuerdo con la parte en que muestran, en que ella levanta la mano y lo acaricia al tipo, o lo agarra como con cariño. ¿Quién fue el que estaba contando esa historia? ¿Quién era el que estaba viendo eso? No recuerdo en este momento. Él. Me parece que el marido estaba viendo eso cuando estaba No, transmitiendo. el criminal, cuando aparece el cuchillo y se clava en el piso. Bien, Eugenia creo que había levantado la mano para comentar. A mí lo que me llamó la atención de ese momento fue que el marido dijo que el caballo valía más que la esposa. Si tuviese que elegir entre alguien. Después del hecho, muy bien, es una frase que está muy bien. Eso te da eso te da la idea de cómo es el pensamiento de la sociedad en esa época. Totalmente, no es un hecho menor, muy bien la frase particular. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos acá a compartir la pantalla. Díganme si ven ahí. Sí. Bien, ya estuvimos viendo la trama, ahora pasamos a las actividades. ¿Hay quien tenga? Señorita Lía, ¿ve la pantalla? Sí. Quisiera leer las actividades en voz alta. ¿Las leo? Sí. Bien. 1. ¿Qué elementos encontraste en el film que no estaban en el cuento? 2. Lo representado en el cuento era como lo imaginabas ver en la película. No alcanzo a ver el resto de la frase porque están las fotitos. 3. Nietzsche dice, no hay hecho, solo interpretaciones. ¿Cómo lo relacionas con la película? No hay hechos, escribí mal yo, perdón. No hay hechos. Hay hechos, está bien. Hay hechos, solo interpretaciones. 4. ¿Qué crees que representa el bebé al final de la película? ¿Por qué Kurosawa decide agregarlo si no está en el cuento? Perfecto. Entonces, les doy un minutito para que puedan escribir las preguntas. Es más, yo ahora voy a mandárselas por WhatsApp, así las pueden ver en el celu. Yo después, Lía, y creo que Eugenia todavía no las incluí al grupo, las incluyo al grupo porque ahí les puedo mandar todo. Un momento.
Ahí salió para el grupo de WhatsApp. Así lo pueden ver. Ay, no sé qué toco. Ahí lo vuelvo a compartir, no sé. Deja de toquetear. Sí, ahí está, no sé qué metí mano. Leo, sí. Para mí me resultó muy difícil bajar el libro, no lo pude bajar en PDF, pero bueno, probaré más tarde o en otro momento, porque no lo encontré. La Yoli sí, pero yo no. Bueno, después pásame el correo electrónico y te mando los que faltan. Bueno. Que son seda y desayuno con... No, sí, ese lo tengo. Seda sí lo tengo, ya lo había bajado antes. Y desayuno en Tiffany no sé si lo tengo, pero bueno. Bueno, yo se los paso, te los mando al correo, así si te resulta más fácil lo hacemos. Bueno, dale. Dale. Yo no pienso compartírselo. Qué bonito que te queda, ¿no? Bien. Levanten, avisen cuando hayan terminado. Peleen, chicos. No sé si conocen a Ginger Rogers y Fred Astaire. Sí. Que eran como los Pimpinela de los años 20, porque siempre se peleaban en todas las películas. Sí, sí. Me va a pasar tenemos acá a los Pimpinela del grupo. Eugenia, ¿quiénes son las personas nuevas? Eugenia, Lía y Susana. No, Susana ya estaba en el cuatrimestre pasado. Ahora, en un ratito, yo lo que hago es dividirlos en grupos a ustedes para trabajar. Les va a aparecer en la pantalla, los que tengan el Zoom en inglés, les va a aparecer unirse, que va a ser join, o en castellano que diga unirse. Lo que hago yo, los divido en aulas, en aulitas chicas, para que ustedes puedan trabajar las actividades. Díganme, levanten las manos los que ya hayan copiado las actividades. Quiero preguntar algo. Sí, Marta. ¿Podría reformularme el número 2? ¿La 2? La 2 dice... Bueno, la 3, perdón, la 3. Dice, Nietzsche dice, no hay hechos, solo interpretaciones. ¿Cómo lo relacionas con la película? Bien. Perfecto. Bien, entonces yo ahora dejo de compartir, ustedes ya lo tienen en su WhatsApp. La 3 dice eso, la 2. No, te preguntó por la 3. Preguntó por la 3. Ah. Ahí vi que sacaron fotos, Eugenia sacó fotos, bien. Ahí dejé de compartir y voy a armar las salitas, que son 4 salitas. Perfecto. Bien, entonces vayan levantando la mano. La 1, pregunta número 1. Le toca a Adriana, levante la mano a Adriana. Dora. Marta Tamburini. Marta Villarroel y Susana Riffler. No, Esther. No, Esther no. Bien. Ustedes, las personas... ¿Y quién? Susana Riffler. Okay. Bien, repito, Adriana, Dora, Marta Tamburini, Marta Villarroel y Susana Riffler tienen la pregunta número 1. ¿Ok? Vamos al grupo número 2. Señorita Lía. Sí. Lía. Marta Inés Jiménez, Marta psicóloga. Mirta Gamboa. Mirta Eslava. Y Yolanda. Ustedes tienen que trabajar la pregunta 2. Grupo número 3. Eugenia. Gloria. Karina Schmidt. María Elena Nasif. ¿Está o se me fue? Ahí está. Y Miriam González. Ese grupo tiene que trabajar la 3. Repito, el grupo número 3 es Eugenia, Gloria, Karina, María Elena y Miriam González. ¿Se entiende? Sí. Y el grupo último, que tiene la pregunta del bebé,
es Estela y Susana, Esther, Ida Exeni, José María Ferrero y Manuel Ochoa. Ustedes tienen la pregunta 4. Perfecto. Ahora, yo voy a dar iniciar sesión, son las 12:10. A las 12:25, a las 20:25, volvemos. Pero recuerden a los viejos alumnos y a los nuevos que ahora les va a aparecer un cartelito que tienen que poner unirse o acceder. Entonces, ahí vamos. Bien. La pregunta era, ¿qué elemento encontraste? ¿Qué elementos encontraste? Estoy como político que me como las heces. ¿Qué elementos encontraste en el film que no estaba en el Contraste. cuento? Abuso de ese también es malo, ¿eh? Eso sí. ¿Qué elementos encontraste en el cuento? En el film que no estaba en el cuento. Bien. ¿Quién era el grupo número 1? Va a hablar Dora. Voy a hablar yo. Perfecto. Escribí poco, así que voy a hablar poco. Bien. Una de las cosas que encontramos, la segunda declaración del leñador no está en el libro y está en la película. Bien. La secuencia en el libro, todo ocurre al día siguiente, y en la película 3 días después. Las declaraciones. Bien. Son 3 días después. El bebé no estaba en el libro. Eso. Una puerta abierta. El Una puerta abierta a la espera. Una puerta. El peregrino que se roba el kimono y la ropa del bebé no está en el libro. Y bueno, y otra cosa que queríamos, gracias al acto del leñador, que se queda con el bebé a pesar de tener 6 hijos, el monje vuelve a tener fe o confiar en el hombre, en la humanidad. Perfecto. Hay una cuestión básica de esto del tema, es que nosotros es como si alguien pasara las transcripciones de las declaraciones y las tenemos. Acá agrega la situación del debate, que no está en el libro, sino que está en la película. Está en la película. Voy a hacer una pregunta a todos. ¿Perdón? Pero, no, que aparte hay una cosa que está en el libro y no en la película, que es la suegra o sea, la madre de la chica, sí, que declara y que no está en la película. Perfecto. Susana, ¿levantaste la mano? ¿Risler? Ah, como estabas así, pensé que estabas levantando la mano. Ok, no hay drama. Voy a hacer una pregunta ahora, para el que la vamos a ver en un ratito al final de la clase. Es totalmente subjetiva, vayan pensándola. ¿Cuál de todas las versiones que se ven en la película es la verdadera? Bien. Perfecto. Ah, no, todavía no. Veo a Marta que ya quiere hablar, pero no. Todavía no. Ok. Seguimos. ¿Alguien quiere aportar algo más con respecto a las diferencias entre el libro y la película? Ok, no. Vamos. Marta Villarroel, ¿dijiste algo? No. Ah, bien. No. Perfecto. Bien. La pregunta 2 es, ¿lo representado en el cuento era como te lo imaginaste al ver la película? Esto es también subjetivo y es algo que pasa mucho cuando leemos un libro y vamos al cine con todas las esperanzas y decimos, quiero que me devuelvan la plata. Pero en este caso es una pregunta que me parece que se va a repetir mucho a lo largo del taller con las 2 películas que nos quedan. Lo representado, ¿era como lo imaginaste? ¿Quién era el grupo número 2? Mirta Eslava, Lía, psicóloga. Bien, ¿quién es la vocera del grupo? Marta. ¿Marta Jiménez? Bien, Marta, te escuchamos. No. Bueno, acá las chicas dijeron, en general, sí, no vimos mucha diferencia. No sé.
chica no sabe si se decide a resolver su vida a través de la violación. El leñador le cuenta más o menos lo que él le cuenta al policía, pero no cuenta toda la verdad porque él se llevó el puñal con las perlas. Entonces, quiere decir que casi es lo mismo el cuento que la película, nada más que había 2 o 3 cositas que estaban distintas, y que parece que el cuento, me decía una de las chicas que el cuento es la parte escrita de la película. Entonces le pareció a alguna que la película era más clara que el cuento, y se abundó al análisis de la actitud de la chica, digamos, como que ella al principio era una víctima, pero después empezó a tomar ventaja de la situación de seducción, porque ella empezó a seducirlo al bandido, y capaz que con ese hecho ella podía salir de la situación negativa en la que vivía como esposa del muchacho. Entonces dimos mucho envuelto sobre ese tema, y también habló una de las chicas del tema de la verdad, qué es la verdad y qué es la verdad para cada uno. Por eso leímos el tema de Nietzsche, que Nietzsche habla de la que no existe verdad, sino que existe puntos de vista. Claro, eso lo vamos a ver dentro de un ratito con el grupo 3, pero si lo quieren repetir por atrás está bien. Sí. Después dice que el bebé representa la redención y que el leñador... Pero Seca, no spoilees a tus compañeros. Por eso. Está mezclando temas. Pero por eso, ahí ya vamos a volver a eso. Perfecto, bien. Entonces es el tema de que hay mucho. Pero hay un detalle histórico con Rashomon en cuanto a lo técnico, si alguien lo sabe. ¿El efecto Rashomon? No, técnico, de la cámara. Se llama plano secuencia. No necesariamente. Lo que tiene es, a ver, Dora levantó la mano. No, yo dije cuando mostraba los árboles, cuando mostraban, o sea, ¿iba por abajo o iba por arriba? Es la primera vez que una película muestra el sol, que la cámara apunta al sol. El hecho de decir que también algo que no está en el cuento y está en la película es el ambiente que se genera al mostrar la parte de la cuestión de la vegetación, o sea, para la vegetación, de mostrar los árboles, de la luz, una luz bien rajante, bien fuerte. Gloria. Yo lo que noté, me encantó la adaptación, la vi muy, muy fiel, hasta determinado momento que hay otras inclusiones, pero lo que me hizo ver la diferencia del cuento, de la escritura, de la literatura con el cine. Precisamente. Porque había leído el cuento y se me había puesto en la cabeza y lo veo en el cine y digo, ¿cuánto más rico el cine? La literatura es maravillosa porque nos da rienda suelta a la imaginación, pero cuando vemos la interpretación de un director como este tipo, tan inteligente y tan certero en todo, y es un deslumbramiento. Muy bien, ahí la tenemos a señorita. Yo quiero aportar algo después a lo que acabas de decir, Gloria. Ida, te escuchamos. Quería decir que en la peli se agregan esos efectos teatrales. El rostro del Toshiro Mifune en primer plano, el rostro del samurái, el rostro de la mujer. El leñador incluso, son impactantes. En el libro vos podés leer del bandido, violador, qué sé yo, pero cuando lo ves ahí, con esa pinta, con los harapos, porque en algún lado en el libro dice kimono azul, en el cuento nada que ver, harapos, y se está sacando los piojos, las pulgas, eso es efecto teatral puro del viejo teatro griego, será del teatro japonés, no sé si chino habrá, porque ahí te impacta, a mí por lo menos las caras de él, los gritos de él cuando lo provoca el contrincante, me impactaron. A mí me impactó mucho las miradas del marido y la mujer cuando él la desprecia, ese juego de miradas de los dos protagonistas, realmente a mí me resultó muy fuerte. Se nos fue a Yolanda, ahí te veo. Habías hecho un
comentario, un gesto en un momento, si no me equivoco. Tenés el micrófono apagado. No, el comentario es que es imposible comparar lo que es la lengua escrita, que te despierta una imaginación, una fantasía, que sos creadora de esa imaginación y de esa fantasía, al cine, que es la creación de otra persona. Es decir, no quitarle la riqueza a cada uno. Son cosas distintas. Son distintas, Es decir, por eso. muy valorable todo lo que dicen de lo artístico, de lo teatral, pero en la parte de literatura también tiene su riqueza porque cada uno va creando ese escenario de acuerdo a nuestras propias experiencias. Nada más que esa era la acotación que quería hacer. Perfecto, sí. Yo que primero cosa no quita la otra. Yo primero leí. ¿Para qué estaba Marta? Perdón. Sí, Marta te murió. No, yo quería decir que esa ambientación con que comienza, con esa lluvia sostenida mientras están allí, empiezan los tres en la puerta de Rashomon, es fascinante. Con esos pocos elementos y con pocos personajes, logró semejante historia. Eso me fascinó. Fue una cosa como impactante, ¿no? Esa lluvia constante. Qué buena la forma de ver y de tomar, porque también influye en la historia, en los personajes, a mi forma de ver. Preciso. Esther. No, yo quería decir que yo primero vi la película, después leo el libro, entonces pensé, es igual, o sea, no me aportó nada el libro con respecto a la película, porque ya lo había visto, primero vi la película. Precisamente. Yo por lo general muchas veces, esto es algo importante que quiero plantear, estoy medio como que me molesta el Netflix y todas las plataformas nuevas no son de mi agrado, no porque esté en contra de sí. Ahora estamos en una situación de pandemia, pero yo, a ver, ¿por qué? Y no lo digo para ofender a nadie esto, ya me pongo, ya abrí el paraguas, pero ¿por qué las misas no se dan por televisión o se dan por Zoom? Se dan ahora, pero ¿por qué antes no se dan? Porque hay una cuestión más interna de cada uno que hace que cada uno vaya a misa y escuche al párroco o al rabino y a quien fuera. Yo siento así con el cine. Siento que yo tengo que ir al cine para ver la película. Me gusta ver una película, así sea la más pochoclera o lo más independiente de lo independiente y artístico. Me gusta ir, me gusta el hecho de agarrar y trasladarme para ver y ver la película, que si en un momento te asustás, el de al lado se asustó, que yo creo que un poco, ahora estamos en pandemia, se entiende, pero un poco las plataformas de cine lo han quitado, lo han sacado. Eso era algo que quería plantear, por uno de los motivos por los cuales no me gusta tanto Netflix y estas plataformas. El otro es porque siento que limitan la cantidad de cosas que podamos ver. Por eso el cuatrimestre, las últimas clases anteriores a estas, hice tanto énfasis en cinear, que podamos acceder de manera gratuita o en algunos casos pagando 30 pesos para poder ver producciones argentinas, que son nuestras. Que es algo, me parece que es bastante valorable. Sigo insistiendo, a mí antes del estreno no la pude ver porque no se estrenó en cine, me hubiera gustado verla en el cine, así como un montón de otras películas me gusta ir al cine. Pero algo a favor que tienen las plataformas estas es que le han dado un nuevo lugar a la literatura. ¿Por qué? Porque antes vos tenías un libro de X cantidad de páginas y tenías que condensarlo en una película y había partes que se sacaban o se tomaba el alma del libro. Estamos hablando de libros largos, no de un cuento. Y en la película, como que en cierta forma encontrabas un resumen de lo que había. Pero las plataformas lo que permiten ahora es, a través de las series, poder encontrar el paralelismo entre el libro y lo audiovisual. Ejemplos. El cuento de la criada. El cuento de la criada, una película de 90 minutos o de 2 horas, no alcanza a abarcar todo lo que cuenta el libro. Lo tenemos en las plataformas o bajándola, el cuento de la criada. Otro ejemplo es una serie que se llama Anne con E, Anne with an E, que está en Netflix, que es una adaptación de una novela que se llama
Ana de Tejas Verdes, que son en total 8 libros, y han hecho 4 temporadas. Ahora creo que la habían cancelado y los fanáticos se pusieron en campaña para que se haga una temporada más. Y es o incluso la china esta, la Marie Kondo, que tenía sus libros y encontró una nueva forma de representar sus libros acomodando, o no me acuerdo cómo se llama, con Marie Kondo, que está en Netflix. O sea, es como que dentro de todas estas cuestiones podemos encontrar algo positivo que le da una visibilidad distinta a los libros. Porque si yo quiero hacer un resumen de un libro, de un libro así... ¿Me escuchan? Sí. Pero recién un libro así, en una película tenés que tomarlo como si fuera un libro así. En cambio, un libro así en una serie lo podés mantener. Los Juegos del Hambre lo han hecho mucho. Y yo creo que gran parte de estas cuestiones vienen de la mano de Harry Potter. Yo creo que Harry Potter le dio a los niños y a los adolescentes el deseo de la lectura, que se había perdido por muchos años y volvió. Entonces como que me fui un poco por las ramas, pero yo creo que estamos encontrando a veces ese punto intermedio. El libro y la literatura van a seguir siendo el libro y la literatura. La película va a seguir siendo la película. El punto de encuentro, bueno, hay buenas adaptaciones, hay malas adaptaciones, y ahora con las series y la cuestión del streaming, podemos encontrar una nueva forma de entenderlo. Era algo que quería plantear. Pasamos a la pregunta 3. ¿Quiénes tenían la pregunta número 3? María Nasif, Miriam, Gloria. ¿Asignaron a alguien para contestar la pregunta? Sí, Miriam González. Bien. Bueno, yo escribí algo, me ayudan ustedes, chicas. Bueno, con respecto al artículo de Nietzsche, donde dice no hay hechos, hay interpretaciones, y si no hay hechos, ¿dónde está la verdad? Bueno, él a través de la persona que habla, se me olvidó el nombre, habla sobre cómo llega a la conclusión esta de la verdad, donde que no hay verdad, una verdad. Entonces dice, hay cientos de verdades, y entre ellas las verdades pueden colisionar entre ellas. Si llevamos esta interpretación, que es mucho más extenso al cuento, cada uno de los involucrados interpreta la situación desde su subjetividad, y la verdad vemos que es completamente relativa. Por ejemplo, es relativa, es muy subjetiva lo que expresa la mujer, lo que expresa Tajomuro, lo que expresa el hombre, pero también en aquellos lugares como por ejemplo la declaración del soplón, estoy hablando del libro en este momento, del soplón, él dice que no hay duda que el asesino es Takamori, o sea que él también está hablando de una verdad que supone que es la verdad esa, ¿no? Con respecto a la anciana, también la anciana lo dice, porque refiriéndose a Tajamaro, dice, lo odio, no solo mató a mi yerno, sino a mi hija, y puntos suspensivos en el cuento. Entonces, creo que, si bien cuando hablamos del artículo dice que es una conquista de la voluntad de poder, yo no lo sé interpretar y no alcanzamos a hablar eso del poder, pero sí que la relatividad de la verdad y también de la subjetividad con que cada uno mide los. Bueno, y no sé, agreguen algo porque no tuvimos tiempo de escribir más. Bien, le voy a contar, mi papá era abogado, y él siempre decía lo siguiente: viene un auto por Colón a 60 kilómetros por hora. Viene otro auto por General Paz a 60 kilómetros por hora. Chocan en la intersección. Uno se baja y le dice, es tu culpa. El otro se baja y le dice, es tu culpa. ¿Quién tiene la razón? Y él siempre decía, el canillita de la esquina. Bien. Depende de dónde está parado el canillita. Claro. No, ¿quién tiene la razón? El diario La Razón. El diario La Razón. El diario. Ah,
al diario. Él decía, Bravo, Muy yo. bien. Y No como salió Quito de tan la esquina. inteligente el Leo, ¿ven? Del papá no salió tan inteligente el Leo. El inteligente Mirá, fue tiene José razón. María el que lo interpretó. Mirá qué interesante, ¿no? Pero Qué entiendan a qué se refiere el chiste. Es decir, Sí. no existe, yo no puedo decir, ajá, esto que tengo acá es la vamos a verlo, esto que tengo acá es la verdad. Es como que no hay hechos, hay interpretaciones, se refiere a eso. Y en cierta forma, Feynman, el artículo que les pasé de Feynman, le comento a Lía y a Sí. Eugenia, les pasé un fragmento de un programa que tenía Feynman, no el periodista, el filósofo. El filósofo, Juan Feynman José, bueno. El José otro Pablo. no lo queremos José meter Pablo. en figurita. Bueno, el Feynman bueno y el Feynman. José Pablo Feynman. Sí, El no el perio- otro, porque el otro no lo queremos ver ni en figurita. Ah. Habla del tema de que la verdad final la tiene el que tiene el poder, es de hecho decir. Por ejemplo, doy un ejemplo de algo que me enteré este fin de semana. ¿Quiénes conocen quién fue Ana Frank? Todos. Bien. Hay pasajes de Ana Frank que se sacaron del libro a pedido de la familia. ¿Por qué? Porque había escritos de ella que eran romántico-lésbicos y se sacaron por el hecho de decir que no querían que se dieran a conocer. Era un pasaje en el que ella decía que admiraba de manera romántica a la Venus de Milo y decía, a veces ¿A me gustaría quién? tener novia. La Venus de Milo, una obra de arte. A ver, Ah. mira. Pero Y ese creo que había un pasaje que decía algo así como quisiera tener una novia o una cosa así. Y la familia dijo, saquemos esas cosas. El hecho de decir, la verdad, es como hay también una frase que es de uso popular, pero es de Benjamin, que es un filósofo que lo odio con todas las letras, se llama Walter Benjamin, que es, la historia la escriben los ganadores. ganan. Que ganan. Sí. Ganadores. A eso Los se refiere ganadores. Feynman. Yo, la historia, la verdadera historia. Qué encantadora. Pero lo que yo es el hecho de decir, a eso se refiere Feynman, el hecho de decir, la historia la cuentan los que ganan, la verdad es de quien tiene el poder. Bueno, un poco eso es a nivel general. En este caso estamos hablando de un hecho muy puntual, que es un bandido que engaña a un matrimonio para matarlo a él, y en el cual resulta muerto él y resulta ultrajada la mujer. Entonces está el relato de el bandido, el relato de la mujer, el relato de la medium a través de la cual se expresa el marido. Y por último, en la película tenemos el relato del leñador que se había quedado callado al principio y después termina hablando. Entonces un poco eso es lo que plantea quizás Akira Kurosawa, es el hecho de decir que quizás el que no participó en los hechos es más objetivo, pero en realidad lo que dice Nietzsche es que no hay una objetividad cierta, no hay hechos, hay interpretaciones, a eso es lo que se plantea. Estamos contrastando dos conceptos. Esther. También lo que habla Feynman es del poder de los medios, cómo un medio te instala la agenda o lo que todo el mundo va a hablar en ese día. Pasemos a otra cosa. Precisamente. Gloria Yolanda Quevedo. Yo hago un simple razonamiento sobre esto que dice Feynman. 10 canales de televisión y 10 diarios importantes dicen sí a algo. 10 canales de televisión y 10 diarios dicen no a algo. Yo los veo a todos y me queda la mente mía formada que es capaz de analizar y sacar conclusiones propias. Precisamente. Sin mi mente, sin mi análisis, mi vida sería, yo sería un ente si no fuera capaz de elaborar pensamientos correctos o incorrectos, pero algo tengo que hacer con lo que aprendí en la vida. Pasa que casi todos los medios en Argentina pertenecen a un solo
Pero Claro. tenemos tenemos No la te capacidad digas 10 del para otro. elegir, para saber de con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy. ¿Qué es la verdad? Yo busqué el significado de verdad en el diccionario, creo que lo saqué. Dice que es la coincidencia entre los hechos y lo que nosotros pensamos de esos hechos. Esa es la verdad, dice. Lo que pensamos y sentimos de diversos hechos o acontecimientos y con los que estamos de acuerdo mentalmente. Bueno, porque cuando la realidad la viste vos personalmente, pero cuando está relatado por los diferentes medios, a veces no podés evaluar quién tiene la verdad. Había allí nombra... Quiero decir algo, una cosa. Disculpa, no te quise interrumpir, Marta, perdón, pero en cierta forma algo a favor que tenemos nosotros que vivimos hoy en esta época es que el Internet a la vez es un gran democratizador de la información. El hecho de decir, vos podés quedarte con lo hegemónico que es la tele y la radio, Cadena 3 y Grupo Clarín y lo que fuera, tratar de escuchar a otros grupos que quizás tienen otro pensamiento, pero el Internet te permite dar un abanico de diferentes interpretaciones y vos podés tratar de ver cuál es. Y podés escuchar, como quien dice, escuchar las dos campanas. Marta, psicóloga, te interrumpí, discúlpame, te escuchamos. Hay una cosa que dice el doctor José Lecher, que es un filósofo que después entró a trabajar como psicólogo. Lo que dice Gloria, que la verdad es la coincidencia de muchas personas acerca de una misma cosa. Y otra cosa que yo quería agregar, ¿ustedes se acuerdan de la guerra de las Malvinas? Todo lo que nos hicieron los medios y resultó que no era cierto. ¿Se acuerdan? Sí. No había nacido. Sí, estábamos ganando. Sí, totalmente. Bueno, pero ese es un hecho yo no excepcional. Nacido, sí. Ese fue excepcional. Pero con respecto a lo que dijo Esther de los medios, por ejemplo, que nombraste en esto que nos pasaste, el tal Bodiglia, que la guerra del Golfo no sucedió. ¿Por qué? Porque solamente veíamos información con flashes, nunca se supo realmente, o lo de Irak, Irán, es decir, es información que nos llegaba de los medios de poder. Esa relación del poder en cuanto a mandarlo como una verdad. Por eso que a veces es difícil dilucidar hasta dónde es cierto. Ahora, volviendo un poquito más atrás, ¿el hombre habrá pisado Estaba pensando superficie eso. lunar? La luna nunca se sabrá. Quedamos ahí, ¿querés? Bien, la dejamos picando. Pero volviendo al tema, es el hecho de decir, ¿O quién mató lo que plantea Kurosawa en cierta forma es el hecho de decir, porque supongamos que se hubiera planteado la cuestión de la suposición. Supongamos que nos ponemos unos anteojos y somos 100% objetivos y vemos las cosas tal cual son. Tajomaru lo engaña al vendedor, lo lleva a la arbolada, lo mata y después mata a la mujer. Supongamos que esa es la verdad y esa fue el hecho. Y todo el mundo opina exactamente igual. No tenemos ni película ni cuento. Ahora, la diferencia está en el hecho de decir quién tiene sangre en las manos con respecto a la muerte del vendedor. Ese es el tema. Porque entran un montón de otras cuestiones en juego. El hecho de decir, Yolanda. Es un samurái, no es un vendedor. Porque acá no tienen en cuenta que el Tajomaru dice que acá el culpable ha sido el viento. Les tiro esa duda. Precisamente, pero lo que voy yo, aquí está el tema de decir, ¿dónde está el kit de la cuestión? De si Tajomaru lo mató porque quiso, lo mató en defensa propia para poder ultrajarla a la mujer, o como está una de las posturas que es que la mujer pide a Tajomaru que lo mate porque dice que ahora vale menos que un caballo, o la mujer ya lo tenía, ya estaba, digamos, cansada del muchacho y aprovecha que está atado y lo mata. Es como que ahí viene la cuestión. Y todos estos debates se reflejan en quiénes. El espectador. En las personas que están en el templo. De hecho, es decir, porque de repente,
¿Se acuerdan cuando éramos chicos siempre se empezaban los chistes diciendo, entran a un bar un cura, un rabino y un gallego? Entran a un bar que siempre empezaban chistes así. Bueno, ahora yo les planteo otro chiste. Entran a un templo un sacerdote, un estudiante y un leñador. ¿Qué es lo que está pasando acá con la situación? Y es el sacerdote, no sacerdote en realidad, pero es, digamos, un clérigo. Monje. Un monje, gracias, Lía. Un monje que encuentra su fe y su pensamiento en duda por esta situación, por este problema. Entonces, un poco esa es el kit, o la esencia de por qué Rashomon mueve las interpretaciones. Vamos a seguir con esto, pero hacemos la última pregunta y volvemos a esto. La pregunta 4 era con respecto al bebé. ¿Quiénes tenían la pregunta 4? Esther sabe todo. Bien, ¿quién sabe? Es la dueña de la verdad. No. ¿Quién va a hablar? Hola. No, este le habla. Susana o este le habla. Pero si yo no anoté nada, ahí anoto, ¿cómo es que se llama? Dijeron Estela, no Esther, por eso. Estela era, ella anotó. Sí, escúchame, esto fue unánime la conclusión y está escrito tal cual lo charlamos. Está Después como el vamos jurado a del ver alguna bailando, otra es como cosa. el jurado del bailando, que dice, ¿es unánime la decisión? Sí, es unánime. Coincidencia. No, bueno, la primera que aparece es la esperanza, ¿no? Que no todo está perdido, que es un mensaje esperanzador de que no todo está perdido. Es una puerta abierta a la esperanza. Y después, justamente quería yo agregar, que creo que también lo charlamos, es que le devuelve al sacerdote esa confianza en el ser humano que él tenía perdido, ¿no? Con esa imagen. Porque él dijo en un momento, si no podés creer en las personas, el mundo es un infierno. Entonces él puso en tela de juicio sus creencias, ¿no? Y bueno, un poco esto le devuelve la esperanza y la creencia en los hombres, en el ser humano. En la humanidad. Sí. Bueno, está Alcoyana. Otra pregunta. Leo, te tengo que ir hasta abajo y ya vuelvo. Bueno. Ponete barbijo. Voy a decir una cosita más. Esto de mi lado, que yo lo pregunté en el grupo, a ver si nos podía, aparecía alguna otra imagen, alguna otra interpretación. Y también yo pensaba que también es una imagen un poco como forzada, para darle un final feliz. A ver, coronar una historia tan negra o tan llena de preguntas, porque al final es un relato donde todo el tiempo se está preguntando quién dice la verdad, quién no dice. Entonces también un poco un final forzado. Y me pareció eso también, o sea, como un broche occidental, quizás, qué sé yo, digo, ¿no? No sé. Eso lo agrego yo. Porque contextualizando cuando se escribió este libreto, ¿cómo se llama? La película, es después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando todo estaba destruido, todo estaba sin esperanza, entonces como para darle una inyección de esperanza a la obra en sí. Sí, y también dice que él usó todo esto, porque como se presentó en Estados Unidos, en los Óscares y qué sé yo, también para mostrar el efecto devastador que habían tenido sobre Japón las bombas y los ataques, entonces él mostró también todo este paisaje desolador y toda esta pobreza, y él también se quiso mostrar eso de una manera no tan directa, sino, vamos a decir, metafórica, o con estas imágenes, ¿no? Precisamente, el hecho de decir, no es al vicio que el lugar donde se juntan es un templo en ruinas, destruido. Yo lo interpreté de ese lado. De hecho, así que con nosotros, por ejemplo, ¿qué pasó el sábado? ¿El sábado qué fue?
¿Qué número de día fue? 12. 12. Viernes, perdón, viernes. 11. El día del maestro. Sí, pero por ejemplo pusieron en internet una imagen de las Torres Gemelas. Ah, sí, Decía, porque fue el 11 de septiembre. decían, qué poca memoria tienen, y abajo pusieron una imagen de Hiroshima. Sí. El hecho de decir, Mira. que es el hecho de decir, bueno, cómo la imagen esa de Hiroshima todos la tenemos en cierta forma plantada en la cabeza de lo que fue, lo que significa y lo devastador que fue. Entonces yo Sospecho, también, ¿sí? digamos, queda más grabado en la memoria de las personas, más aún de nuestra edad, porque no solamente, digamos, el desbaste que sufre Japón por las 2 bombas que se echaron, sino también el descubrimiento de la fisión atómica que recién se demuestra en la práctica y que hoy por hoy lleva mucho adelanto técnico, no solamente por lo que aconteció en ese momento, por el desastre humano que existió, sino por lo que viene después, creo yo. Precisamente, y no es, porque él tranquilamente podría haber centrado toda la historia, toda la situación, no en la puerta del templo, sino en la comisaría o en otro lado. Él la centra en ese lugar porque visualmente tiene esa carga. Entonces, volvemos a lo que planteábamos recién. Hay 3 variables de la historia. Tajomaru lo mata al hombre a duelo, o sea, en un duelo lo mata. La otra es que da la idea de que el señor se suicida, y la otra es que la mujer lo mata la esposa, o que la esposa manda a matarlo, que es la situación. Ahora, de vuelta, ¿quién tiene la razón? Para ustedes, ¿cuál es? No hay respuesta equivocada. Para ustedes, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdad? La que cuenta Tajomaru, me parece, porque dice que no tienes nada que perder ya. Así que un muerto más en su cadena de muertos no le hace nada. Una mancha más al tigre. Muy buena Pero no sabemos si es o no la verdad. No lo sabemos. Por eso está preguntando. No hay pregunta, no hay respuesta de No hay respuesta cierta. Porque también puede ser que la diga la medium, porque el que contesta es el muerto. Y sabemos que las medium mienten. Sí, las medias también, pero hay otra cosa. Yolanda, ¿habías levantado la mano? Pienso que Tajamaru también, como Mirta. Sí, yo también. Porque no son tiene un nada escorpión. para perder ya. Precisamente. Bien, entonces. Para mí la mujer es una viva. Sí. Porque de alguna manera enfrenta uno a otro, se hace la loca, llora un poco, pero al fin desaparece. Sí, Y se lleva el puñal yo coincido. Y siempre se Yo desmaya. coincido con Marta. Y se lleva el puñal con Claro, pero por eso Tajamaru mata, porque ella lo embauca. Porque él al final termina de rodillas frente a ella pidiéndole que se case. Sí, así. Es una manipuladora, va. Bien, Esa palabra me gusta. Yo también. Claro, siempre tiene la culpa la mujer. ¿Te das cuenta qué machistas que son todas? En este caso, estamos hablando de un caso puntual. En este y en otros. No, son machistas. Fue la psicóloga y No ahora somos otra de interpretar. No va. Estamos tratando de razonar. A ver, Esther, estamos tratando de razonar entre la actitud de ella, porque... No, me vuelvo a esto, vamos a la peli. En la peli resultan muy creíbles. Será para mí que el Kurosawa es un genio. Las peleas entre ellos dos, cuando están espadeando entre los dos, y ahí Tajamaru lo mata. A mí me gusta eso. Y que la mina es una porquería, bueno, ahora van a decir todas las... No me encantan en esa, no. Bueno, ok, volviendo a la cuestión. Entonces eso es un poco el efecto Rashomon. Yo tengo para recomendarles, no sé si alguien vio una obra de teatro que fue como una instalación urbana que se hizo en el 2018, si no me equivoco, que se llamó Éramos Nosotros. Lo hizo el grupo La Glorieta, no sé si alguien la vio. No. Bien. Es una obra de teatro que utiliza bastante la cuestión del efecto Rashomon, si se quiere, como el recurso de relato, de un chico de gorra, como quien dice, de plaza, lo que se le dice a los chicos
con gorra, no de policía, sino De visera. de visera, digamos. Que un motochorro, digamos, pero sin moto, un ladrón, digamos. Que hay un fenómeno como el que vimos la otra vuelta con la hora del lobo, en el cual resulta muerto este muchacho. Y es precisamente la cuestión de lo de Rashomon. La obra se llama Éramos Nosotros. Y en contexto de pandemia, la hicieron una serie web. Está en YouTube, yo en un rato les voy a mandar. Lía y Eugenia, que ahí están, mándenme por correo electrónico para que yo les mande la serie. Perfecto. Son 12 capítulos, si no me equivoco, 12. Están en números romanos, así que a veces me mezclo un poco ponerlos en orden. Que cuenta es una situación cotidiana que ocurre en Córdoba, que ha ocurrido y seguirá ocurriendo, ficcionalizada, con esta cuestión, este tipo de relato de Rashomon. Yo se los voy a mandar como algo adicional para el que lo quiera ver y lo quiera explorar. No es obligatorio ni nada. Estela. Sí, quería decir una cosa que a lo mejor nos olvidamos comentar, pero que todo el mundo se dio cuenta. La música, que es el bolero de Ravel. Sí, la música, Sí. Lo comentó Gloria y... Mucho impacto. No lo escuché. No, cuando me mandaron la tarea por mail. Sí. Perdón. Pero bueno, Leo, ¿la serie la pones en la nube? No, porque está en YouTube, así que la puedes ver. Quiero decir que yo también escuché el bolero de Ravel las 2 veces que la vi, y me fijo en la ficha técnica y no figura para nada Ravel. Figura un japonés que ya falleció, que hizo varias películas con Akira Kurosawa. O sea que pero como Ravel... que tomó la base del bolero de Ravel, es cierto, se lo le dije. Sí. Pero volviendo a la cuestión, se las mando ahora. ¿Sí? Adriana. Una pregunta. La obra esta de teatro no era una que te citaban a la Plaza San Martín y que cada uno ¿viste? Sí, es esa. Los iban haciendo participar, digamos, de la obra. Sí, la vi 2 veces, porque se la vi una vuelta en la Plaza San Martín y la otra vuelta la hicieron en el Hospital de Clínicas. Éramos nosotros. En 2 lugares, éramos nosotros. Yo la voy a mandar, está en YouTube, para que la puedan ver. Por último, yo no la pude ver, pero me quedé con las ganas. No, porque encima fue bastante exitosa, porque vos tenías que llamar un número para pedir reserva. Sí. Y te decían, andá a tal hora, y vos. Con caramelo de exitosa muy buena oscura. ¿Alguien recuerda la película en que baila el bolero de Ravel, ese tipo tan genial que creo que murió? Se llama Jorge Don. Jorge Don. Y era la belleza que interpretó el bolero brillante. Antes de morirse. Bueno. Brillante. Eran los unos y los otros, y era Jorge Don. Muy bien. Perfecto. Ida, ¿decías algo? Necesito la palabra cuando usted dé por terminada la clase, perdóneme, profe, no quiero que diga, bueno, terminó y nos cierre porque tenemos que decirle una cosita de parte de la... Está bien, bueno, entonces, todos, Ida, no, pero Mirta Slava. No, quería preguntarte, porque a lo mejor nos olvidamos de cuál era la película como ejemplo de la sinopsis más larga que habías dicho al principio. ¿No lo vas a decir con las ganas de saber cuál era? Esther. 2001, Odisea del Espacio. Muy bien. ¿Cuál es la...? ¿Podés una película, me fascinó. No, decilo vos, no. La busco en internet. ¡Chanta! De Stanley Kubrick. Hay un grupo de Stanley Kubrick. ¿Cómo es la película? Perdone, que yo no entendí. 2001, Odisea del Espacio. 2001. Y Stanley Kubrick era su realizador. ¿Cuál es la elipsis? Hay un grupo de digamos, Australopithecus, el anterior al Homo sapiens, no me acuerdo cómo se llamaba. Neandertal. El neandertal, ese. Un grupo de neandertales que todavía son como simios, que están como comiendo un cadáver de una presa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre
el ser humano y el animal, digamos, el primate, por así decirlo, es que no utilizaba herramientas, no utilizaba nada, hacía todo con las manos. Entonces, el primate agarra un hueso y con ese hueso empieza a romper la carcasa. Gira el hueso queda suspendido, gira, sube, baja, y es una nave espacial. Es decir, que transcurren millones de años en ese solo hecho. El hecho de decir, desde el momento en que el hombre empieza a evolucionar hasta la era espacial. Pasan millones de años. Es la elipsis más larga de la historia del cine. Y con lo que dejaba pendiente del futuro era la presencia de esa pared rara que ocurrían cambios a partir de ahí. La presencia del monolito era el salto en la evolución. Bien. También se ve la elipsis en el Eternauta. No sé si la vieron. No la leí todavía. Bueno, entonces, ¿vieron cómo el ciclo de lo que yo planteé en esta... literatura, puntos de vista y puntos en común, que se ve bien específico en este cuento, en este cuento podemos decir que vemos cómo cada uno interpreta su realidad y cómo cada uno tiene su forma de verla y cómo Kurosawa cambia el cine desde cosas chiquititas como filmar el sol hasta la idea de poder decir, no, una historia queda en la mente del espectador y cada uno elige qué mostrar. Por eso también planteé lo de Nietzsche, el hecho de decir, no hay hechos, solo hay interpretaciones. Que ojalá hubiera sabido esa frase, ese concepto de chico, porque si mis papás me decían, te portaste mal, yo diría, no hay hechos, hay interpretaciones. Vos pensás que yo me porto bien. Por eso. Bien, antes de darle la palabra final a Aida, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que vimos hoy? Yo me voy porque ya son las 1:10. Perfecto, bueno, le damos rápido la palabra a Aida. Perdón, ¿qué hacemos el lunes que viene? Pero esperen un poco, por favor, esperen un momento. Seda. Tengo que ir. ¿Seda la película o Seda el libro? Los dos. Aclaramos, por favor, las señoritas nuevas, Lía y Eugenia, están invitadas a participar de un grupo de WhatsApp propio del grupo donde el profe no participa, que se llama Les Chiques de Leo. Yo tengo sus teléfonos, las puedo incorporar. Segundo, acuérdense del año pasado, que fue hace, qué sé yo, 2001, que tuvimos el día 17, perdón que todos me hablan, perdón, el día 17 hicimos el Día del Profesor. Nos divertimos, comimos, nos disfrazamos, les regalamos los fibrones que todavía debe tener, etc. Este año le proponemos al profe Leo, si puede, si quiere, el grupo con todo amor quiere hacer Día del Profesor. Virtual, porque ahora sabemos la virtualidad, el Zoom, el streaming, sabemos todo. Si usted puede, nos convoca a una reunión para el día 17, a la hora que pueda, y por supuesto que usted es ahí el invitado de honor, le llevamos asado, sándwiches, jamón y queso, todo eso que le gusta, y a ver cómo se dice, el rodaje sería, todo eso ya está en marcha, la preparación, la preproducción. El montaje, en este caso, la producción. por cargo de la que suscribe, está en marcha. ¿Podés? Nos da un rato. ¿El 17 quieren a las 11? Bueno, dale. Perfecto. A las 11. Yo te pido una cosa, Leo, porfa, técnicamente. Armalo vos al Zoom, con tu Zoom, y me das compartir pantalla porque yo tengo que preparar ahí mi parte de Kurosawa, Almodóvar, todo mezclado, vos sabes cómo es. Perdón, Ida. Chau, Susana se van, Estela y Susana se van. Las tortas ricas que traían, ¿cómo las voy a extrañar? Las tortitas de blanca y de... Chao, escuchamos. Chao, Leo, gracias. La película no le la película. En la semana que viene, Seda está en la nube.
Se llama Retrato de Amor. Retrato de Amor. Ah, bueno, así sí. A ver, perdón. El jueves, entre las filminas, como dice usted, yo digo diapositivas de PowerPoint, voy a explicar la nube primero que todo, porque esto ya, no sé, hemos explicado 3 veces la nube. Bien, después le explicamos bien a Lía y a Eugenia. Sí. Pero yo a ustedes les mandé una nube donde... Perdón, Leo. Sí, Retrato de amor. Retrato de amor y seda. Sí. Es la misma. Sí, seda es el libro. La película se llama Retrato de Amor. Bien. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Bien. ¿Algo Gracias. más? Nada más. Bueno, Gracias. Hasta el jueves, si Dios quiere. Chao. Hasta el jueves. no Hasta el bajemos la miércoles. guardia con el COVID, gente. Hasta el miércoles. ¿Por qué el miércoles, profe? El miércoles. Hasta cuando nos volvamos a ver. Ahí está. Jueves. 17. Jueves. Hasta el 17 a las 11 y el lunes nos vemos para ver Seda y Retrato de Amor. No bajen la guardia con el COVID, sigamos cuidándonos, porque no es chiste, no es moco de pavo, como decimos. Así que quédate en casa, como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan. Chao, chao. No puedo el jueves, así que le dejo un enorme cariño. Chao Estela, gracias. Beso.